empresa española implicada en pacientes con cáncer de mama y preocupadas por las artralgias, ¿no? Y la calidad de vida de estos pacientes, diseñó un complemento alimentario donde hay un concentrado de aceite de pescado, isolipibe, que es un polifenol derivado de aceite de oliva, y el extracto de cúrcuma. ¿Por qué se pensó en estos componentes? Bueno, pues por el omega 3, por sus propiedades naturales antiinflamatorias, y porque además también se ha visto que reduce el riesgo de enfermedades coronarias. El extracto de aceitunas es una mezcla patentada, 100% natural, que no tiene productos químicos ni pesticidas, y que además se ha obtenido con una tecnología limpia y patentada y se recupera con agua. Y la cúrcuma, porque es un compuesto antiinflamatorio utilizado desde hace siglos en Asia, y parecía que pudiera ser un buen compañero. Bueno, con todo esto se diseñó un estudio muy modesto, es un estudio no randomizado, donde participamos la mayoría centros de la Comunidad de Madrid, y que se publicó en el 2018. Y va dirigido a mujeres con cáncer de mama sin evidencia de enfermedad en ese momento, en estadios precoces de 0 a 3, con tratamiento hormonal que podía ser inhibidores de la aromatasa o tamoxifeno, y al menos debían de tener 3 meses con dicho tratamiento antes de entrar en el ensayo. Como hemos dicho, participaron La Paz, el Ramón y Cajal, Puerta de Hierro y el grupo Quirón, y el objetivo principal era determinar si la administración del complemento de olimina 3 disminuía la PCR reactiva. Había unos objetivos secundarios, como era determinar la escala del dolor, determinar los efectos sobre las interleuquinas 6, amiloides sérica, interferón alfa, también determinar el efecto lipídico, ¿no? HDL, LDL y triglicéridos, y por supuesto recoger la información sobre la tolerabilidad del producto. Criterios de exclusión: las pacientes no podían tomar ni aspirina, ibuprofeno, naproxeno, tampoco celecoxib, otros inhibidores de COX-2, la presencia de enfermedad autoinmune inflamatoria y cualquier condición que precisara corticoide sistémico o bifosfonato. También cabe decir que las pacientes durante el estudio no podían tomar aceitunas ni aceite de oliva virgen extra. Y bueno, de nuestras pacientes, la media de edad eran 46 pacientes, en una media de edad de 57 años, eran tumores pequeños, un 50% un estadio 1 y un 42% un estadio 2. En un 67% recibían inhibidores de la aromatasa y en un 32% recibían tamoxifeno. ¿Qué se hacía? Bueno, pues se proponía a las pacientes, inicialmente se hacía una analítica donde la PCR debía ser mayor de 3.9. Si era inferior, no entraban en el estudio. En esos momentos también se hacía una escala BPI que se repetía a los 15 días, a los 30 días y a los 60 días. El tratamiento era durante 30 días y se volvía a determinar la PCR y los otros determinaciones analíticas a los 30 y a los 60 días. Bien, pues el objetivo principal de la disminución de la proteína C reactiva se cumplió, con una media de menos 2,8 con significación estadística y con una mediana de menos 1,2. Esto es la disminución, más de 2 puntos desde el inicio, que estaba en 9,3, a los 30 días de 9,7. Y además esa reducción en las pacientes que tenían un nivel mayor de 2,5 de valor normal, la reducción llegó hasta un 47%. Dicho de otra forma, 46% con datos de PCR en el punto de análisis y el 70% tuvo una disminución. Esa disminución del promedio fue un 35% de la PCR con significación estadística. La reducción de PCR fueron en todos los subgrupos de pacientes, y cuanto mayor era la PCR, mayor era la disminución, y a mayor nivel de PCR, mayor reducción, insisto, en un 47%, siendo estadístico tanto a los 30 días como a los 60. ¿Qué pasó con el dolor? Pues lo mismo, era su objetivo secundario, pero se vio que reducía el dolor en un 40% de las pacientes. Y si se analizaba también en los grupos, en el peor momento que tenía el dolor o en el momento de las últimas 24 horas, en todos los subgrupos redujeron el dolor.
Si se hace una comparación con los estudios actualmente de todo lo que puede reducir, pues vemos que este es el estudio de la olimina y la reducción del dolor, con otros estudios donde también recibían omega 3, la reducción del dolor es mayor para este producto y solo es superado por este estudio donde recibían tratamiento analgésico. A partir de aquí era o tratamiento complemento alimentario o propiamente el placebo, que son las líneas grises. ¿Cuáles son los efectos adversos? Bueno, es un producto natural y lo único que las pacientes nos describían era estreñimiento y disgeusia o un sabor anormal. Ellos decían como si hubieran comido salmón, ¿no? Esa sensación de haber comido pescado alrededor de un 20% de nuestras pacientes. Bueno, nuestro objetivo es, por supuesto, no hacer daño, con lo cual es una alternativa para el dolor en estas pacientes sin la necesidad de tomar antiinflamatorios que no se pueden tomar de forma continua y además porque puede favorecer, hay ya estudios donde dice que la quimioprevención en pacientes con cáncer de mama, con vitaminas y micronutrientes, en este caso el omega 3 y la cúrcuma, parece que hay un menor riesgo y una menor recurrencia del cáncer de mama, con lo cual puede ser un puntito más para poder ayudar a nuestras pacientes. Hay que tener en cuenta que el consumo de los complementos alimentarios está aumentando muchísimo, aproximadamente el 30% de la población lo consume, con un incremento anual de un 3 o un 4%, y que lo más vendido en España son las vitaminas y sobre todo la prevención, fármacos o complementos alimentarios para la prevención y alivio del dolor articular. Y bueno, estas razones explican este incremento, pues las nuevas formas de entender la salud y sobre todo porque la población está buscando productos más naturales y sin efectos secundarios. Con lo cual mis conclusiones son que las artralgias pueden llegar a afectar en un 30% de las mujeres con cáncer de mama que toman tratamiento hormonal, que estas deterioran de forma prolongada y la calidad de vida. Hay que tener en cuenta que como mínimo los tratamientos hormonales son 5 años, pero en muchos casos se extienden a 10. Que menos del 50% de esta población tiene adherencia al tratamiento y eso influye en la supervivencia de nuestros pacientes con cáncer de mama, que la elevación de reactantes de fase aguda secundaria de inflamación parece que empeora la supervivencia en pacientes con cáncer de mama, que no hay un tratamiento específico y curativo y que los tratamientos son paliativos con AINES y corticoides que no están de efectos secundarios y que desde luego no son recomendables a largo plazo. Por último, la olimina 3 es un producto natural, seguro, con evidencia científica y eficacia demostrada en un ensayo clínico. Es verdad que es un estudio no randomizado, pero que no tiene efectos secundarios, que es una posología continua y crónica sin la posibilidad de eventos adversos. Y la experiencia personal fuera del ensayo clínico es que a la paciente que le funciona, y eso se nota a los 15 o 20 días, funciona, mejora y no deja el tratamiento. Muchísimas gracias.